Eric Wade nace el 24 de marzo de 1874 en Budapest, en el Imperio Austrohúngaro. Fue el tercero de los 6 hijos formados por el matrimonio de origen judío, el rabino Mayer Samuel y Cecilia Steiner. Cuando el pequeño Eric cumplió 4 años, su familia se trasladó a Appleton, Wisconsin, buscando una nueva vida, pero no les fue nada bien. El padre daba sus sermones en alemán, cosa que a sus fieles no les gustó, y terminaron por echarlo de la congregación. La situación económica iba cada vez peor, apenas tenían para comer. Para ayudar a su familia a superar las dificultades económicas, Eric empezó a trabajar desde muy pequeño, limpiando zapatos, repartiendo periódicos, lo que podía. Un día sus padres agradecidos lo llevaron a ver un espectáculo de un mago viajero llamado el Dr. Lin. Desde ese momento, para el niño la magia se convirtió en una gran pasión. Empezó a practicar muchísimo, sacando conejos de chisteras, juegos de cartas y también se esforzaba por ser un gran acróbata. Practicaba atletismo, natación. Cuando Eri tenía 9 años, él y sus amigos del barrio formaron un pequeño círculo, donde él actuaba por primera vez ante público. Fue el 28 de octubre de 1883. Utilizaba el nombre de Eric, el príncipe del aire, actuando como contorsionista y trapecista. Tenía tanto talento y gustó tanto a la gente que un circo lo contrató y se lo llevó de gira por todo Estados Unidos durante un año. En 1889, Eric se compró un libro que cambiaría su vida por completo. Se llamaba Las Memorias de Robert Houdin, que era el padre de la magia moderna. El libro narraba las memorias de dicho mago, a quien el joven de inmediato convirtió en su ídolo. Eric West decidió utilizar desde entonces el apellido de dicho mago, añadiéndole una I al final para indicar su parecido a Houdin. Así fue como empezó a labrarse la historia de Houdini gracias a su inteligencia, el amor por su madre, que llegaron a calificar de enfermizo, y su gran preparación física. Uno de los 4 hermanos de Houdini, Theodas Harding, le ayudaría intermitentemente en sus primeras presentaciones de magia cuando tenían 15 años. Uno de los escapes clásicos de Houdini era la metamorfosis, que tanto en la época como en el futuro inspirarían múltiples variantes. El ilusionista era atado e introducido dentro de un saco y a su vez dentro de un baúl. Todo ello era atado y sujeto con candados. Entonces un ayudante subía encima del baúl, levantaba una cortina y al 3, 2, 1, al instante siguiente la cortina bajaba mostrando a Houdini liberado en un lugar que ocupaba el ayudante. Entonces se abría el baúl y se desataban todas las cuerdas del saco para mostrar al asistente dentro de la caja. Ambos se habían intercambiado o metamorfoseado con el mejor arte de magia. Este número sigue siendo espectacular hoy en día cuando se ejecuta con destreza y habilidad. Se cree que Houdini ejecutó este número más de 10.000 veces en toda su carrera. Ahora Harry ya tenía esposa y socia. Ves, cabía mejor que su hermano Das en la caja de la metamorfosis y pronto lo reemplazó. Y al final su primer espectáculo quedó listo. Harry con su escape de esposas y sus cartas y Bess con su caja de metamorfosis. Su primera parada fue en el circo. Harry y Bess nunca tuvieron hijos. Él trabajaba en los campos mineros, en las reservas indias, en las ferias y, por supuesto, en el Museo de Monedas de P.T. Barnum. Este era un espectáculo de trucos nuevos con singulares actores. Allí aprendió muchas de las destrezas que luego le servirían más tarde. Por ejemplo, de la maravilla sin brazos aprendió a desatar nudos con los dedos de los pies. Estaba desesperado, él quería tener un trabajo estable, quizá de cerrajero, que se le daba muy bien, pero no lo conseguía. Hasta que un día, en 1899, cuando estaba en su camerino, llegó un hombre y esto cambiaría su vida por completo. Le invitó a un café y le dijo: si hicieras más espectáculo en tu acto, podrías tener algo maravilloso. El truco del baúl que haces con tu esposa es maravilloso, también el truco de las esposas, pero los trucos pequeños no valen la pena. Houdini tomó una actitud como diciendo: ¿y tú quién eres? Y él le contestó: soy Martin Beck y te haré una estrella. Martin Beck lo animó para que practicara el escapismo. Y así fue como Houdini pasaría a ser el rey de las esposas. Empezó a trabajar sobre una serie de trucos que hablarían al mundo de la existencia del gran Houdini. Él sabía que necesitaba atraer al público, así que desafiaba a los asistentes ofreciéndoles $100 a aquellos que trajeran unas esposas de las cuales él no pudiera escaparse. Con el mecanismo rudimentario de la época, la apuesta era segura.
Las esposas siempre han tenido un mecanismo muy simple. Uno de los requisitos es que cada una tiene una llave que abre las demás. Así que si tiene un juego de llaves, puedes abrir todas las esposas. Claro, la habilidad está en saber dónde está la llave, dónde conseguirla y cómo usarla. El secreto de Harry era prepararse para cualquier juego de esposas que le presentasen, escondiendo una variedad de llaves y herramientas en su cuerpo. Las ajustaba lo suficientemente arriba de sus musculosos antebrazos para así simplemente deslizarlas por sus manos después de haber abierto todas las demás. Houdini nunca se refirió a sí mismo como un artista del escape. Él decía que era un autoliberador, que encarnaba las luchas de sus admiradores que se liberaban de las cadenas del viejo mundo. Decía, soy como tú, hay cosas que me hunden, pero puedo derrotarlos, no pueden retenerme ni encadenarme. Soy el artista del escapismo, soy Harry Houdini. Según él, no había cárcel de la que no pudiera fugarse. Cuando llegaba a un pueblo, lo que hacía es ir a ver la prisión y lo arreglaba para que lo encerraran. Al día siguiente, durante su visita, ocultaba un trozo de alambre y una llave maestra en la celda, a menudo debajo de la cerradura de la puerta, cuando parecía examinarla. Para darle más emoción, dejaba que lo revisaran para que viesen que no llevaba nada oculto. Ya estaba preparado para viajar por Europa. El 19 de mayo de 1900, Harry y Bess zarparon para Londres. Al llegar, buscó un desafío que le hiciera ganar la atención del público y eligió la fortaleza de Escolaya. Allí, el comisario le puso las esposas, lo abrazó a una columna y allí lo dejó, pensando que cuando volviese seguiría atado. Pero conforme se iba acercando, oyó unas cadenas y cuando llegó, se encontró al joven sentado en el suelo, recostado en la columna y sonriendo. Lo había vuelto a hacer. Houdini sabía que las esposas inglesas se abrían golpeándolas de cierta forma. Así comenzó su triunfo europeo. Siguió su viaje por diversos países europeos. En Rusia se ganó al público después de escapar de un camión que transportaba prisioneros a Siberia. En París saltó esposado al Sena ante la mirada de miles y miles de franceses. Llegó a convertirse en el artista de variedades mejor pagado de Europa y pudo colmar de regalos a su gran familia. Bess, por su lado, hubiese preferido que hubiese pasado más tiempo con ella, ya que se dedicaba en cuerpo y alma a su trabajo, en ser Harry Houdini. Los espectadores que lo veían quedaban entusiasmados al observar la confianza y el dominio absoluto de su arte. Aun viendo, no podían creérselo. En una ocasión, el Daily Mirror de Londres sometió a prueba a Harry con unas esposas muy especiales. Después de tenerlas puestas, dijo, me han puesto unas esposas con mecanismo inglés que han tardado 5 años en construirlas. No sé si podré hacerlo o no, pero lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Harry llevaba más de 1 hora intentando liberarse. Bess estaba ya preocupando, así que subió al escenario con un vaso de agua y lo besó, metiéndole una llave en la boca y así fue como logró escaparse. Era un genio para tener a la gente en tensión, para darle más emoción. Resultó todo un éxito. Para 1905 ya era hora de volver a casa. Allí, en Nueva York, compró una casa de 25 habitaciones situada en el barrio de Harlem. Siguió creando nuevos trucos, indagando. Una vez, durante una visita a un manicomio, quedó impresionado ante las camisas de fuerzas que utilizaban para los enfermos, y así fue como creó este otro truco. Decía que para poder desatarse de una camisa de fuerzas se había de aplicar una serie de técnicas físicas y mentales sin entrar en pánico. Su publicidad, además de los carteles, era el mismo. Se anunciaba en las calles de las ciudades, suspendido de los pies sobre la gente. Todo se paralizaba, todo el mundo quería verlo. En cada ciudad Houdini actuaba sin cobrar en la calle, suspendido de los pies sobre la gente. El truco del agua consistía en atarlo encadenado y sumergirlo en un tanque cubierto de agua y luego taparlo. Antes de hacerle este truco, decía al público, cuando me vean tomar aire y sumergir mi cuerpo en el agua, justo antes de encerrarme, quiero que también tomen aire y que lo aguanten lo más que puedan. Cuando ya no puedan más y tengan que soltarlo, en ese punto comenzarían a ahogarse. Ese era un recurso muy efectivo. El público tomaba aire y cuando ya tenían la cara azul tenían que soltarlo y decían, el tonel sigue igual, él no se ha movido, debe estar ahogándose a menos que aguante más que nosotros. Entonces pasaba 1, 2, 3 minutos y pensaban, ya se debe estar ahogando. Se preocupaba tanto la gente que comenzaba a gritar,
sáquenlo, sáquenlo. De repente aparecía delante de la cortina todo mojado y respirando entrecortadamente. La gente se levantaba y aplaudía. Pero Harry había estado dentro de un segundo tanque en el interior. Los remaches le habían permitido escapar. Después se sentaba entre bastidores y leía un diario hasta que creía oportuno su aparición. Después vino la celda china de tortura, que sumergido en agua en una caja de cristal y boca abajo y encadenado. Aquí el público podía ver cómo intentaba escapar. Este truco lo catapultó como uno de los grandes magos. En cierta ocasión le preguntaron que quién eran sus magos favoritos y él contestó: los que están muertos. En 1910 el talento para la publicidad de Harry Houdini parecía no tener límites. Cuando se encontraba de gira en Australia en 1910, supo que nadie hasta ese momento había realizado un vuelo en avión en el continente, pese a que el primer viaje de los hermanos Wright había sido 7 años antes y ya tenían imitadores por todas partes. Sin embargo, ya estaban en camino diversas pruebas destinadas a establecer esta marca. Houdini vio la oportunidad de promocionarse y asegurar su lugar en la historia, así que se llevó con él un avión biplano Boeing que había comprado en Alemania por $5.000 y con el que había ensayado durante varias giras por Europa. Y en presencia de cientos de sus seguidores realizó el primer vuelo propulsado en el sector de Diller-Res en el estado de Victoria. Pero aún quería más. Sus ganas de trabajar y de probar cosas nuevas le llevaron al mundo del cine. Houdini amaba el cine y creó su propia compañía. La primera película fue una serie de 13 capítulos llamado El Maestro del Misterio, pero sus películas, a pesar de que él era el director, el productor, escritor y la estrella, no tuvieron el éxito de la crítica que él pensaba, así que lo dejó. Una parte muy importante de su vida es en el momento en que fallece su madre en 1913, que, como he dicho antes, era su amor, tenía pasión, sentía pasión por ella. Entonces entró en una depresión enorme, estuvo varios meses sin trabajar, pero él tenía un lema y es: la función debe continuar. Sir Arthur Conan Doyle, el escritor y autor de Sherlock Holmes, era un creyente de lo sobrenatural y de la vida después de la muerte. Y su mujer era vidente. Un día se lo llevó para que intentara llamar a su madre y la invocó a través de una escritura. Cuando le enseñó la escritura a Houdini, vio que estaba escrita en inglés y que había una cruz cristiana. Entonces él vio que su madre era judía y que nunca había escrito o nunca había aprendido a hablar inglés. Entonces se dio cuenta que era una farsa, y aquí empieza una campaña abierta contra los espiritistas y sus trucos. Hizo montajes con fotos misteriosas en la que se veía con Lincoln, por ejemplo, con dobles posiciones. Al final se le consideró el número uno en contra de anti-espiritismo, que le dio aún, si cabe, más popularidad. Donde había espiritismo, allí iba y animaba a la gente para que se diese cuenta de que lo que estaban haciendo era mentira, que era un fraude. En 1926 viajó por el país con un espectáculo en el que incluía el truco de la desaparición de un elefante. Una noche, en Montreal, unos estudiantes durante un entreacto fueron a desafiarlo al camerino. Él estaba leyendo su correspondencia y uno le dijo: entiendo que por lo que usted dice, si le doy un puñetazo en el estómago no le dolerá. Él estaba entusiasmado leyendo las cartas y no le dio importancia. Entonces el muchacho le dijo que sí. Uno de ellos le pegó en el estómago y le rompió el apéndice. Houdini era muy terco y muy poco consciente de su estado de salud en ese momento, por lo que, a pesar de los dolores y de la fiebre que tenía, siguió con sus espectáculos de magia. En uno de ellos no pudo aguantar más y se desmayó. Fue hospitalizado de inmediato y el parte emitido por el servicio médico confirmaba el diagnóstico: una peritonitis muy grave.
Tras varios días luchando contra la infección, Houdini pareció rendirse ante lo inevitable y le dijo a su hermano: «Me siento cansado de luchar, parece que esto me va a vencer». 9 días después del reto aceptado y con apenas 52 años, Harry Houdini moría el 31 de octubre de 1926. En su funeral, más de 2000 admiradores asistieron a darle el último adiós.